precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo, el nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre exaltamos.
Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Un saludo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. En este día, en esta ocasión, vamos a estudiar la epístola a los Hebreos, el capítulo 2. Como ustedes ya conocen, no se sabe quién escribió esta epístola o esta carta. Muchos se la atribuyen a Pablo, otros a Apolos, otros dicen que la escribió Lucas y algún otro autor. Lo cierto es que esta carta fue escrita por un judío, por un hebreo, para los hebreos, pero también es una carta escrita para nosotros. Tiene como propósito exhortar a los creyentes judíos, hebreos y a nosotros para que se vuelvan a Dios, porque en esos días muchos se estaban deslizando, muchos se estaban enfriando, así como sucedió con la iglesia de Éfeso, que Juan dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y Juan, guiado por el Espíritu Santo de Dios, exhortó a los hermanos de Éfeso para que se vuelvan a Dios. De igual manera, el autor de la epístola a los Hebreos exhorta a sus hermanos y a nosotros para que nos volvamos al Señor con todo el corazón. Y más en este último tiempo que vivimos, hermanos queridos. La palabra del Señor se ha cumplido. La profecía que se predijo se ha cumplido toda. Y el Señor está a las puertas por regresar. Muy pronto se oirá la trompeta. Y nosotros, los discípulos de Cristo, los que nos hemos arrepentido, tenemos el oído afinado para oír la voz de Dios. Él viene pronto por segunda vez y quiere encontrarnos viviendo santamente, viviendo en integridad, una vida irreprensible delante de Él. Entonces vamos orando al Señor para que su Santo Espíritu nos presida en este estudio con el tema Jesús, nuestro hermano superior. Porque esto se propone el libro de Hebreos. Hebreos comienza como un ensayo, una buena parte tiene como un sermón, es como un sermón, y termina como una carta. Comienza como un ensayo en prosa, es decir, de una manera muy natural, muy sinceramente habla el autor exponiendo que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es Dios, el único Dios verdadero que se encarnó, que tomó forma humana. Jesús es nuestro hermano mayor, nuestro hermano superior. De esto vamos a hablar en Hebreos 2. Soberano Señor, gracias por la bendición de iniciar estudiando esta epístola a los Hebreos. No se conoce el autor humano, pero estamos completamente seguros que el autor es el Espíritu Santo de Dios. Él influyó, Él tomó a alguien, algunos nombres se sugieren, para que escribiera esta carta, esta epístola. Gracias, Señor, por todo su contenido y por todo lo que nosotros vamos a aprender. Las reprensiones que de esta epístola vamos a recibir. Háblanos en este momento por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el capítulo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo no es creado,
Él es creador, Él es el Dios preexistente. Él nos ha hablado desde que vino de manera personal. Le habló a sus apóstoles y sus apóstoles escribieron lo que vieron y oyeron. Y hoy nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús. Pero en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, Él habló a los profetas. Por ejemplo, a Moisés le habló desde una zarza. A Elías le habló por medio de una voz suave y apacible. A Isaías le habló por una visión en la que Dios se presentó como santo, santo, santo. Y se vio Isaías a sí mismo como un pecador. Y tenemos nosotros a otro autor, Oseas. Al profeta Oseas, el Señor le habló por medio de una crisis familiar. Su esposa le fue infiel, como Israel le había sido infiel a Dios. Y luego el Señor le dijo que la busque, que se reconcilie con ella, y tenía que comprarla otra vez, y así lo hizo Oseas. Como Dios ha hecho con su pueblo y como ha hecho con nosotros que hemos sido infieles, pero Él se ha mantenido fiel y nos compró a precio de sangre. En el capítulo 2, Jesús es nuestro hermano superior. Vamos a ver brevemente 6 cosas. En primer lugar, Jesús exige que atendamos sus palabras. Esto dice 2, 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Atendamos la palabra de Jesús. Atendamos su palabra, la Biblia. Lo que Él vivió, lo que Él dijo y que los apóstoles lo escribieron, hoy nosotros lo conocemos, debemos de atenderlo, debemos de obedecerlo, ponerlo por obra. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, esto es el Antiguo Testamento, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El Señor Jesús vino para darnos la salvación. Los apóstoles escribieron acerca de esa salvación. Y hoy nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entiendas, hermanos y amigos, no está diciendo el Señor que vamos a perder la salvación, pero sí podemos perder recompensas, coronas, galardones. ¿Qué va a suceder si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo escaparemos? Atendamos la salvación, cuidemos la salvación, sigamos cultivando la salvación. ¿Y qué es cuidar la salvación? Es leer la Biblia, es obedecer la palabra de Dios, es adorarlo, es predicar su palabra, es enseñar a otros la palabra de Dios. Esto es cuidar la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Es vivirla, obedecerla y compartirla con otros. Jesús exige que atendamos sus palabras. Él no nos dio sugerencias, Él nos dio mandamientos, estatutos, leyes que tenemos nosotros que hacer.
una sola cosa, obedecerlas. En segundo lugar, Jesús se muestra como totalmente Dios y totalmente hombre. Esto dice en los versículos 5 al 8a, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, los autores del Antiguo Testamento, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? Hablando de Jesús, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Las cosas estaban sujetas a los hombres, sujetas a nosotros, porque lo puso al hombre para señorear sobre toda su creación. Y luego Dios se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros. Y Él sí, en persona, cuando venga en el milenio, Él señoreará y nosotros reinaremos junto a Él. Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre. No es Él 50% Dios y 50% hombre. Es Dios. Tampoco algunos autores dicen que Jesús es por dentro Dios y por fuera hombre. No, Él es totalmente Dios, totalmente hombre. Dicen otros, su humanidad se le unió a su deidad. Él es 100% Dios, 100% hombre. Por esto se identifica con nosotros. Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre, es la segunda verdad. La tercera verdad, en los versículos 8b y 9, Jesús se hizo un poco menor que los ángeles. ¿Qué significa esto? Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas a Él, a Cristo. 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fue hecho un poco menor que los ángeles. Se hizo un poco menos que los ángeles. Significa que se hizo hombre, totalmente hombre. Como hombre nos comprende, como hombre se identifica con nosotros y como Dios nos salva, nos perdona. Él se identifica con nosotros en este sufrimiento que estamos viviendo en estos días por esta pandemia. Él nos comprende, Él se identifica, porque Él también padeció, Él también sufrió, pero no como nosotros, mucho más. Jesús se hizo un poco menos que los ángeles, se hizo hombre, y esta es una maravilla. Hace poco que se celebró la Navidad, en ella se celebra que Dios se encarnó, que Dios se hizo hombre, que Dios tomó forma humana. Hermanos y amigos, qué maravilla. El mismo Dios eterno vino a vivir entre nosotros. Por esto se dijo de Él que su nombre es Emmanuel. Y Emmanuel es Dios con nosotros. ¿Y para qué se hizo hombre? Para que nosotros imitemos su vida, para que sigamos sus pisadas. Recuerden, hermanos y amigos, un cristiano es una persona, hombre o mujer, que conoce a Cristo, le ha confesado sus pecados a Cristo,
se ha arrepentido, ha sido lavado por la sangre de Jesucristo y procura vivir como Él vivió, amar como Él amó, perdonar como Él perdonó, ser manso y humilde como Él es manso y humilde, generoso como Cristo es generoso, decir la verdad como Cristo, ser humilde como Cristo, en todo momento imitarlo a Él. Los discípulos de Cristo somos seguidores de Cristo, imitadores del Señor Jesucristo, hecho un poco menor que los ángeles es Jesús, pero coronado de gloria y de honra. Jesús se hizo menor que los ángeles, se rebajó, dejó su posición de gloria y se hizo como uno de nosotros, sin dejar de ser Dios, sin perder ninguno de sus atributos. En cuarto lugar, la cuarta verdad, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y por esto el tema de este estudio, Jesús es nuestro hermano superior. Él es nuestro hermano supremo. Él es nuestro hermano mayor. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Leamos esto en los versículos 10 al 13. Leamos por favor, estamos en Hebreos 2. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, porque Él nos llevará al cielo, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué significa perfeccionarse? Significa que Él experimentó el dolor, la angustia, el sufrimiento, aunque nunca cometió maldad. Nosotros sufrimos porque hemos pecado, pero Él sufrió. Por esto nos comprende, porque el que santifica y los que son santificados, verso 11, de uno son todos, por lo cual Jesús, qué hermoso esto, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza de nosotros. ¿Y usted se avergüenza del Señor Jesucristo? Y yo me avergüenzo. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado de Él? Con dolor, con tristeza, tenemos que reconocer en este momento que todos en algún momento nos hemos avergonzado de Él. Y Él dice que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él también se avergonzará de nosotros. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Y una persona se avergüenza cuando no ama. Cuando un hombre casado no quiere andar con su esposa, no quiere que conozcan a su esposa. Y si un joven que dice amar a una chica profundamente le dice que mantengan su amor encubierto, no es verdadero amor. Porque el joven que ama a una señorita habla con los padres, habla con Dios, habla con los padres, habla con ella para que se le permita relacionarse. Y ese joven que la ama quiere que todos sepan su amor hacia ella. Y cuando un hombre ama en verdad a su esposa, quiere que todos sepan que ella es su esposa, su amada, su única mujer. Y cuando un hombre y una mujer, cuando uno de nosotros ama genuinamente a Jesucristo, queremos que todos sepan, que todos conozcan, que todos oigan nuestro amor hacia Él. Pero cuando nos avergonzamos, es porque no hay amor genuino. Hay hombres que no quieren salir con su esposa, no la aman. Y hay mujeres que se avergüenzan de su marido porque no lo aman. Hay jóvenes muy apuestos
que no quieren que sus amigos conozcan a sus ancianos padres, porque no los aman. Pero cuando amamos, queremos que todos conozcan a la persona o a las personas amadas. Y claro, cuando una oveja ama a su pastor, quiere que todos conozcan quién es su pastor. No se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Esto vino Jesús a hacer. Nuestro hermano superior, nuestro hermano mayor, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. El Señor no se avergonzó y no se avergüenza hoy de llamarnos que somos sus hermanos. Y qué honor es para nosotros ser hermanos menores de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos, a quien adoramos. Qué amor, qué humildad del Señor para con nosotros, al tenernos, al considerarnos como sus hermanos. Jesús, nuestro hermano superior. 4 verdades hasta aquí. La primera: Jesús exige que atendamos sus palabras para que no nos deslicemos. Segundo, Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Tercero, Jesús se hizo un poco menor que los ángeles, se rebajó, se hizo hombre. Cuarto, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. 5, Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Vamos a leer los versículos 14 al 16 de Hebreos 2. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, de carne y sangre. Se hizo hombre, totalmente hombre. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio o el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nosotros somos ahora del linaje de Abraham, no hablando étnicamente, sino espiritualmente. No porque hemos sido circuncidados físicamente hablando, sino porque hemos recibido la circuncisión del corazón. Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Era necesario que Adán y Eva sean expulsados del huerto para que se arrepientan, porque si se quedaban en el huerto, podían accesar al árbol de la vida y comer de este fruto y vivir para siempre sin arrepentirse en sus delitos y pecados. Era como vivir el mismo infierno. Por esto fueron sacados, para que buscaran a Dios y se arrepintieran de sus maldades. El diablo pensaba que cuando Cristo murió, el día sábado hubo silencio y él celebró su victoria. Pero el día domingo por la mañana, muy oscuro, Jesucristo con su propio poder, como dice San Juan, capítulo 10, capítulo 11, Él mismo con su poder se levantó de entre los muertos, venciendo la muerte. Y como Él venció la muerte, es nuestra garantía, nosotros también nos vamos a levantar. Cristo nos levantará de entre los muertos y nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible,
incontaminado para estar con el Señor por toda la eternidad. Cristo venció al diablo. Cristo venció el pecado. Él venció con su muerte las tentaciones. Y Él venció al diablo. Venció la misma muerte. Victorioso se levantó al tercer día y vive hoy. También nosotros vamos a morir, pero resucitaremos para estar con el Señor, porque sorbida es la muerte en victoria. Dice el verso 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio, el gobierno de la muerte, esto es al diablo. La persona que está preparada, el fiel discípulo de Jesucristo, no le teme a la muerte, porque sabe que la muerte es un grito de victoria, como Jesús, que al morir dijo, consumado es. Entonces pasamos de muerte a vida, nada más vamos a la otra vida, de esta vida terrenal a la vida celestial, para estar con Cristo por toda la eternidad, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por esto Él se llama, Él dice que es el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice yo fui, sino yo soy, dando a entender que ellos están vivos, presentes delante del Señor. Hermanos queridos, no sabemos, puede que en esta pandemia muramos, pero hay que estar tranquilos, con confianza, con alegría, porque Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dijo él, estar con Cristo es muchísimo mejor, porque cuando estemos con el Señor, dejamos de sufrir. En esta vida terrenal se sufre tribulaciones, adversidades, enfermedades, hambre, calumnias, pestes. Pero cuando muramos y estemos con el Señor, delante de Él, Él enjugará nuestras lágrimas y ya no habrá muerte, no habrá llanto, ya no habrá dolor, porque Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y en último lugar, número 6, la sexta verdad, Jesús es nuestro gran mediador. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él nos comprende y podemos ir a Él con confianza. El que guarda a Israel y guarda a nosotros, Jesucristo, no duerme. Nos atiende en todo horario. En cualquier momento, cualquier situación, circunstancia, podemos ir a Él con confianza. Esto dice Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Efectivamente, en todo. 100% humano, 100% Dios, pero nunca pecó. En esto Jesús no es semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar o perdonar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Él sufrió, Él experimentó toda tentación, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué promesa que el Señor nos da, cómo nos alegra, aumenta nuestra fe y confianza en Dios. Él fue tentado en todo. Ser tentado no es pecado, pero nunca se dio a la tentación. Y en coherencia con ese texto, dice Hebreos 4, 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, mantengámonos en la doctrina, en la convicción, en el camino del Señor. Retengamos nuestra profesión. Una profesión es algo que uno ha aprendido. Retengamos el Evangelio.
Mantengámonos con la mirada en Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como hombre, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros los humanos hemos sido tentados y muchas ocasiones hemos cedido a la tentación. Hemos caído en pecado, pero Jesús es sin pecado, sin pecado. Por esto, como Él es sin pecado, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, donde está Cristo intercediendo por nosotros para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos con confianza. Amigos queridos, ustedes que sufren y que viven en vicios que no pueden abandonar y que viven en un hogar de tantos problemas, conflictos, y aún algunos se han alentado con la idea del suicidio. Bueno, el Señor no quiere que vivan esta vida. Él les ofrece vida nueva, no nueva religión, sino la vida abundante. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigos, griten en este momento por socorro. Pidan socorro. Hay remedio para su vida, sí hay remedio para su hogar, sí hay remedio para las personas que están envueltas en sus delitos y pecados, que están en sus querellas, que tienen odio en su corazón, para aquellos que están alentándose con la idea del divorcio. Hay remedio, hay solución, y es Jesucristo el único Salvador. Pueden acercarse con confianza y pedirle perdón por todos sus pecados, como un día lo hicieron mis hermanos y lo hice yo. Nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar al Señor, pidiendo por nuestros amigos primeramente y también pidiendo por nosotros, los que ya somos discípulos de Cristo. Hemos estudiado el tema Jesús, nuestro hermano mayor, Jesús, nuestro hermano superior. En primer lugar, la primera verdad, Jesús exige que atendamos su palabra, la estudiemos, la obedezcamos, la enseñemos, la prediquemos. Segundo, Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Tercero, Jesús se hizo un poco menor que los ángeles, se hizo hombre, pero nunca pecó, nunca cometió maldad. Cuarto, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nosotros no nos avergoncemos de Él. Quinto, Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Nos vamos a morir, pero resucitaremos para estar con Él por toda la eternidad. Y en sexto lugar, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Él es nuestro mediador. Él es el único Salvador. Amigos, no hay otro Salvador aparte de Jesucristo. Él es el único camino para llegar a Dios el Padre. El único camino para llegar al cielo es Jesucristo. Él es el único mediador. No hay mediadora ni mediadores. Hay un solo mediador y este es Cristo el Señor. Pierden el tiempo pensando que por medio de una religión pueden llegar a Dios. Pierden el tiempo. Ninguna religión da paz. El único que da paz es Jesucristo. Y Él es el único que tiene todo poder para perdonar y limpiar todos nuestros pecados. La sangre de los animales en el Antiguo Testamento cubría el pecado, tapaba el pecado. La sangre de Cristo
limpia de todo pecado y de toda maldad. Amigos amados, no importa cuántos pecados haya cometido y cuán sucia esté su vida, y los que están alentándose con la idea del suicidio, no lo hagan. Ustedes tienen tanto valor delante de Dios y delante de nosotros. Aquí estamos personas que los amamos. Él quiere darles una nueva vida hoy. Y también luego vamos a orar por nosotros, los hermanos en la fe y los que están enfermos. Yo les ruego que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Oremos a Dios. Soberano Señor, nos acercamos a ti por medio de nuestro bendito Señor Jesucristo. Muchas gracias porque nuestros pecados han sido perdonados y hoy tenemos vida nueva, vida abundante y la vida eterna. Vivimos en paz cuando hay mucho o poco, o en salud o en enfermedad, porque nuestros pecados han sido perdonados y vivimos con la seguridad de la vida eterna que ya la tenemos. Pero en este momento, Señor, nosotros no podemos salvar a nadie. El único Salvador es Jesucristo. Ninguna religión salva, ninguna persona en el mundo. El único Salvador es Jesucristo, el que murió en la cruz, derramó su sangre, la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Amigos queridos, los que nunca se han arrepentido, confiesen sus pecados. Díganle al Señor en este momento, ahí en su mente y corazón, díganle: Señor, me acerco a ti arrepentido por todo lo malo que he hecho. Te confieso mis maldades. Perdóname. Limpia con tu sangre preciosa lo sucio de mi vida. Limpia mi mente, limpia mi corazón. Hazme una nueva criatura. Dame tu Santo Espíritu. Dame tus dones y talentos. Y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Que yo viva desde hoy poniendo mi mirada en ti, siguiéndote a ti. Y te agradezco por esta salvación tan grande que me has dado. En el nombre de Jesús, te agradezco. Señor, muchas gracias por las personas que te han recibido como Salvador, que han confesado sus pecados, que puedan seguir con su mirada en ti y que los que así sea posible se congreguen con nosotros o puedan congregarse en una iglesia donde le enseñen la palabra de Dios y a seguir fielmente a Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Y te rogamos, Señor, por nuestros hermanos en la fe, los que están enfermos, pon tu mano sanadora, usando a los médicos, la medicina de la farmacia, alguna medicina natural, o directamente, como tú lo haces, de maneras no convencionales, sana, Señor, a los enfermos. Oramos por aquellos hermanos que tienen mucho temor del coronavirus. Hay que temerle a Dios, hay que temer al lago de fuego, pero no al coronavirus, porque es una plaga, es una pandemia que está bajo el control absoluto de Dios. Tú eres todopoderoso y en ti está nuestra confianza. Quita todo temor, Señor. Temor a congregarse en los templos, en los edificios que se han construido para juntos adorarte a ti. Señor, en cualquier lugar nos podemos contagiar, menos adorándote a ti. Señor, ayúdanos en este momento de crisis que el mundo vive. Nosotros confiamos en ti. Y oramos, Señor, por aquellos que tienen dificultades, problemas en sus hogares, para que dialoguen, para que se perdonen, para que se amen y sigan juntos, porque nunca el remedio es la separación, sino la reconciliación. No es el tiempo el que borra las faltas, sino el perdón. El perdón es liberador. Y te rogamos, Señor, por aquellos hermanos que no tienen un trabajo, para que tú les concedas un trabajo.
y oramos por aquellos que están endeudados, ahogados por sus deudas. Oh Señor, que les dé sabiduría y los recursos para devolver todo a sus acreedores, para que puedan disfrutar de la tranquilidad económica y vivir con lo necesario. Ayúdanos, Señor, a trabajar fuerte con nuestras manos para que tengamos que compartir con el que padece necesidad, y que en nuestro presupuesto siempre esté tu parte, porque tú dijiste: denle al gobierno la parte del gobierno, pero denle a Dios la parte de Dios. Señor, ayúdanos, que seamos buenos mayordomos de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro hogar, del ministerio, de nuestros dones y talentos y de nuestra propia vida, de nuestros recursos materiales. Esto te rogamos. Gracias porque nos has hablado y porque no te avergüenzas de llamarnos hermanos. Y nosotros, Señor, no nos avergonzamos de ti. Te amamos y te adoramos. Te amamos con todo nuestro corazón. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos y amigos, que Dios los bendiga. Sigamos con la mirada en Jesús. Este es el énfasis de Hebreos, la mirada en Jesús. Pablo también dijo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes, amigos, para ustedes también. Amén. Cante conmigo. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterna Consolador, unidos todos alabar. ¿Cuántos están listos para alabarle en esta noche? ¿Por qué no le dan un aplauso fuerte al Señor? Él es digno de ser alabado. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. En esta noche le vamos a alabar. ¿Cuántos le van a alabar conmigo? Cántelo de nuevo. Al Dios el Padre celestial,